Neumonías. Hablar de neumonías es hablar de una infección del parénquima pulmonar, hoy en día muy diagnosticada con imprecisión. Por tal motivo les ofrecemos una visión actualizada y general acerca de las neumonías. Existen varios tipos de neumonías, como son la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilador. Pero debido a la aparición de microorganismos multidrogoresistentes, hoy en la actualidad también se habla de neumonía vinculada con la atención de la salud. Un tipo de neumonía bastante característica de aquellos pacientes que han tenido antibiótico terapia previa, que provienen de un asilo de ancianos, que han estado hospitalizados por 48 horas o más, que han tenido antecedentes de diálisis, venoclisis, etc. La fisiopatología. Principalmente, los microorganismos se aspiran desde la orofaringe. Sin embargo, también se ha visto diseminación hematógena y extensión contigua. Estos microorganismos deben pasar una serie de barreras. ¿Para qué? Para generar la neumonía clínicamente. ¿Cuáles son estas barreras? Empezando por los cornetes. Así también tenemos las ramificaciones de los bronquios pulmonares, la limpieza mucociliar, el reflejo nauseoso, la flora normal, la tos, entre otras defensas. ¿Qué sucede? Los microorganismos, al atravesar todas estas defensas, ¿con quién se encuentran? Con el macrófago. ¿Qué sucede con el macrófago? Engulle las bacterias y los residuos son eliminados. ¿Por qué? Por el sistema linfático. Sin embargo, en ocasiones las bacterias superan la defensa del macrófago. Es ahí donde se genera la neumonía clínica. Ojo, es muy importante tener en cuenta que las bacterias no originan este síndrome clínico en sí, sino que la respuesta es desencadenada por el mismo macrófago. ¿Qué sucede con el macrófago? El macrófago predispone la aparición de interleucinas, la leucocitosis periférica, aumentan las secreciones, etc. Incluso podríamos decir que los macrófagos llaman a los eritrocitos para que crucen la membrana alveolo-capilar y de esa manera hay pacientes que pueden cursar también con hemoptisis. ¿Qué es lo más característico de la fisiopatología? Que es desencadenada por el mismo macrófago. Bien, vamos con la histopatología. Tiene 4 fases, que es la fase edematosa, la fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la fase de resolución. La fase edematosa, no se olviden, aquí se encuentra un exudado proteináceo y las bacterias en sí, como ven en imagen. Fase de hepatización roja, aquí aparecen nuestros amigos los eritrocitos. ¿En qué? En el exudado intraalveolar, es decir, aún tenemos exudado, sin embargo aquí tenemos eritrocitos. Finalmente, en la hepatización gris ya no tenemos eritrocitos. Podríamos hablar de que todos estos murieron, se lisaron, se degradaron, etc. ¿Cuál es la célula característica? Los neutrófilos en la hepatización gris. Y finalmente la fase de resolución donde abundan los macrófagos y se eliminan todo el resto de células. Ya se eliminaron en la fase previa los eritrocitos, ahora se eliminan los neutrófilos, las bacterias, etc. Bueno, vamos a hablar acerca de una visión general de los tipos de neumonía, empezando con la neumonía extrahospitalaria, cuya etiología podría decirse que consiste en microorganismos típicos y atípicos. Dentro de los típicos podemos mencionar el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae, Staphylo aureus, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Mientras que en los atípicos encontramos la Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae, Legionella y otros virus respiratorios. Este cuadro es tomado de Harrison, donde pueden ver la disposición, mejor dicho, sí, la disposición que se da en unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? En cuanto a la epidemiología, es bastante característico, ya que 1.2 millones de hospitalizaciones al año. Entonces es una enfermedad realmente prevalente, cosmopolita, se da en todo el mundo. Aproximadamente ocasiona unas 55.000 muertes al año. Y se asocia a estos factores de riesgo: el alcoholismo, el EPOC, tabaquismo, la neumonía estructural, demencia y alteraciones de la conciencia, abscesos y viajes hacia zonas, diríamos, endémicas de la neumonía.
Dentro de la clínica, ¿qué es lo más característico? La fiebre, la tos productiva y la dificultad respiratoria que pueden tener algunos pacientes en fases un poco más graves. Así también puede encontrarse dolores de cabeza, taquicardia, náuseas, vómitos, etc. En cuanto al diagnóstico, tenemos varios métodos de diagnóstico, sin embargo, no todos son eficientes. En realidad, ningún método tiene una gran sensibilidad y especificidad. Podría decirse que lo más utilizado en nuestro medio es la tinción de Gran y el cultivo de espumas. En ocasiones suele acompañarse también de serología, así también no está en esta diapositiva, sin embargo, es importantísima la radiografía de tórax. Bueno, aquí tenemos el tratamiento. No vamos a abordar el PSI, sin embargo, solo mencionar que en aquellos pacientes que presentan comorbilidades, el tratamiento puede enfocarse en amoxicilina más ácido clavulánico acompañado de una cefalosporina o monoterapia con fluoroquinolonas. Ahora, en pacientes que tienen una neumonía adquirida en la comunidad severa, las opciones de tratamiento son beta-lactámicos, que pueden asociarse con macrólidos, ¿sí? Incluso cuando hablamos de Staphylococcus aureus meticilino resistente, puede añadirse vancomicina o linezolid. Pasamos a la neumonía vinculada a la atención de salud. Podríamos decir que es una neumonía neutral. ¿Por qué? Porque se encuentra entre la neumonía adquirida en la comunidad clásica y la intrahospitalaria típica. Como mencionaba un poco antes, está asociada a los pacientes que vienen de asilos o pacientes hospitalizados por más de 48 horas. ¿Y qué es lo característico? Que se presentan junto con microorganismos multidrogoresistentes, aunque también podrían presentarse con microorganismos no multidrogoresistentes, ¿no? Como podemos ver aquí, los más característicos, Streptococo, Haemophilus, Enterobacterias, así también, meticilino resistentes, Pseudomonas, Acinetobacter, etc. Dentro de la patogenia, en la patogenia es característico encontrar la aspiración ¿de qué? De los productos, mejor dicho, de los microorganismos que suelen encontrarse en los respiradores. Así también se ha determinado el reflujo gastroesofágico, la proliferación bacteriana, la infección proveniente de otros pacientes. Yo diría que la más importante, la microaspiración alrededor de la sonda endotraqueal, como se puede ver claramente aquí en la imagen, donde los microorganismos colonizan el tubo y predisponen a esta infección. El diagnóstico se da mediante cultivos cuantitativos y mediante la estrategia clínica. Ninguna es, yo diría, bastante eficiente debido a que los cultivos cuantitativos se ven alterados. ¿Por qué? Por la antibiótico terapia previa que tienen muchos pacientes. Y en cuanto a la estrategia clínica, tenemos ciertos criterios que aún así tampoco no son muy aceptados eh, hasta hoy en día, ¿no? Como podemos ver aquí, los criterios de calificación de infecciones pulmonares clínicas. Bien, finalmente el tratamiento, de una manera muy general, consiste en piperacilina más tazobactam, cefepime, levofloxa, meropenem, etc. Puede asociarse con algunos antibióticos, dependiendo de qué, de los factores de riesgo que puede tener el paciente. Finalmente, la neumonía intrahospitalaria, muy difícil de diagnosticar, por cierto. Sin embargo, la diferencia es que esta se presenta en pacientes no intubados. Por lo general, este tipo de neumonías tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque se asocian a una mejor inmunidad del paciente y los microorganismos son menos multidrogoresistentes. Finalmente, vamos a visualizar algunas neumonías, como vemos aquí. Hablamos de un paciente masculino. Vemos múltiples infiltrados. Yo diría que es un patrón en vidrio deslustrado bilateral. Sin embargo, lo más característico es el patrón alveolar en el lóbulo pulmonar izquierdo, lóbulo superior. Como vemos aquí, realmente es un patrón alveolar. ¿Por qué? Porque tenemos signo de la silueta, ya que borra la silueta cardíaca, el tronco de la arteria pulmonar, e incluso dificulta la visualización del arco aórtico. Esto es compatible con una neumonía adquirida en la comunidad. Esto es una neumonía intrahospitalaria. De igual manera podemos ver el patrón en vidrio deslustrado y por acá, en el lóbulo medio izquierdo, se ve un patrón alveolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque borra la silueta cardíaca. Como podemos ver aquí, no nos deja ver el ventrículo izquierdo ni la aurícula izquierda.
Finalmente tenemos una neumonía asociada a ventilador, ¿sí? Como podemos ver, este es un paciente en cuidados intensivos que, bueno, tiene una sonda nasogástrica, tiene múltiples catéteres y también se alcanza a ver un tubo endotraqueal. Y podemos ver la neumonía que se encuentra en el lóbulo medio izquierdo, ¿sí? Como podemos ver acá, la consolidación que hasta cierto punto borra la silueta cardíaca. Muchas gracias y recuerden, un abrazo de mi team a tu team.